Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Usted, como académico que es y como especialista en temas sociales, psicosociales, si cabe el término, ¿qué recomienda y representa un voto a conciencia por la patria y por el futuro de nuestro país? Muy buenos días, doctor Tenorio. Repito, buenos días a Mauricio Gándara, que acaba de integrarse, a Jorge también, que acaba de integrarse, al embajador Hernández de Córdoba, que estaba ya entre nosotros. Bueno, excelente día, doctor Tenorio. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que le estoy planteando? Bueno, un saludo a todos, a toda nuestra audiencia, a nosotros. Yo creo que es sabia la disposición de que en este par de días haya un silencio, lo que se llama el silencio electoral. No tanto para reflexionar sobre por quién voy a decidir el voto, porque eso ya está decidido de alguna manera. Serán muy pocas las personas que en estos días cambien de decisión. Sí habrá, por supuesto, pero mayoritariamente la gente ya ha tomado una decisión y votará por lo que ha decidido. Sin embargo, sí es importante que durante estos 2 días bajen las aguas de la campaña electoral, ya no se oiga el mismo discurso de los candidatos, de los promotores de la política, para que la ciudadanía se ponga en paz en primer lugar. O sea, la campaña electoral es una bulla, ¿no? Una inmensa bulla que a ratos llega como a anegar las conciencias, a anegar los tiempos y los espacios de los ciudadanos, de la ciudad y de cada uno de los sujetos. Entonces estos 2 días es como, bueno, que bajen las olas, que deje de soplar el huracán de la campaña electoral y que haya un poco de paz. Más que personal, yo diría una paz social. O sea, porque hay una efervescencia social. Es como un inmenso vaso de cerveza al cual se le ha arrojado millones de toneladas de cerveza, y eso hay una espuma inmensa, y va a bajar ahora. Porque de alguna manera también la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía está medio ahogada, medio asfixiada con la campaña, con los grandes discursos, con los mega relatos de los políticos, de los que son y no son. Y bueno, no es tanto para reflexionar sobre el voto que voy a dar, no es para eso. Como repito, ese voto ya está decidido en la infinita mayoría de los votantes. Habrá cambios, por supuesto que ha de haber, uno que otro. Pero sí el país necesita que cada uno de nosotros, cada ciudadano, nos pongamos en paz para elegir en paz. Y para que la elección sea un acto pacífico, como debe ser, y no un acto de beligerancia, como podría ser si se eligiese hoy día. Sería un acto de beligerancia. Y el país no necesita beligerancia política, necesita paz para poder elegir. Jorge Ortiz, si eres tan amable, si tiene la conciencia una misión el próximo domingo, una conciencia personal y colectiva, una misión especial de escogitamiento, de reflexión para el próximo domingo? Sí, sin duda, el voto tiene que ser un voto consciente, reflexivo, ojalá no encandilado por las luces de la publicidad, que como bien decía el doctor Rodrigo Tenorio, pues hay épocas como las electorales en que ese bombardeo de información, de contrainformación, de desinformación puede alterar la imagen de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a votar a conciencia. Por ejemplo, y uno de los elementos que va a influir mucho en mí es el entorno. Cuando tienes la bondad de invitarme, Gonzalo, suelo venir a hablar de temas internacionales. Yo quisiera muy rapidísimo hablar de 2 pequeños temitas. Uno, Corea del Sur. Ayer fue detenida la presidenta de Corea del Sur, que fue suspendida hace pocos meses,
acusada de un Episodio de delito corrupción, de malversación de fondos públicos. Bueno, la señora Park Geun-hye es una señora pues que tiene mucho peso en la historia de Corea del Sur. Es hija de Park Chung-hee, que fue uno de los dictadores que consolidaron de alguna manera la creación del Estado de Corea del Sur después de la guerra intercoreana de 1950-1953. Este episodio a mí me llamó mucho la atención porque veo una democracia funcionando. Una democracia en que el fiscal general, estoy hablando de Corea, el fiscal general no tapa la corrupción, sino que la presenta. Los jueces no se dedican a proteger a los poderosos, a los políticos grandes, al gobierno, a los ministros, a los funcionarios, sino se dedica a perseguir a los corruptos. Y me emocionó ver cómo un país todavía joven, Corea del Sur surgió en 1949, al final de la Segunda Guerra Mundial, y ver cómo en ese país hay justicia independiente. No estoy comparando con nadie, pero sí me causa una reflexión interesante ver unos jueces que no protegen a los ladrones cuando son poderosos, sino que los persiguen al extremo de que llega a ser encarcelada la presidencia. Y el segundo hecho que ocurrió también ayer fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, nombrados todos sus miembros a dedo por el chavismo, de privar al poder legislativo de todos sus poderes. Es decir, el voto de 7 personas elegidas a dedo por el presidente Maduro tiene más peso que toda la votación de decenas de millones de venezolanos que votaron a favor de los integrantes de la Asamblea Nacional. Este momento, los 7 votos del chavismo, un esquema político que ha destruido Venezuela, el país en recursos naturales más rico, con gran ventaja, más rico de América, convertido en un país de miserables, de gente que tiene que luchar cada mañana por conseguir el pan de cada día para sus hijos, un país donde en muchas de esas ciudades que antes eran emporios de bienestar, con desigualdades, todo lo que quiera, pero ciudades ricas, hoy la gente se lanza a los saqueos en las calles porque no tiene que dar de comer a sus hijos por culpa de un régimen al que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, que ha devastado Venezuela. Quedan todavía grupos de gente engañados por la publicidad, porque claro, cuando hay control de los medios, cuando se utilizan los medios públicos para las campañas electorales, cuando se engaña a la gente, cuando se inauguran obras en vísperas de las elecciones. Te refieres a Venezuela, ¿no? Solo de Venezuela, no estoy hablando de nada más. De Corea hablé hace un rato, ahora hablo de Venezuela. Cuando se utilizan todos esos medios públicos, pues obviamente la gente no tiene la capacidad de votar, y por eso me enganchaba con lo que me preguntabas del voto a conciencia. Si los venezolanos, cuando tuvieron la oportunidad de votar y de desembarazarse del socialismo del siglo XXI, hubieran votado caudalosamente por el candidato de la oposición, por Enrique Capriles, y después hubieran defendido valientemente el voto, Venezuela estaría ya hoy en plena recuperación, saliendo del pantano del socialismo del siglo XXI. Lamentablemente, cuando pudieron hacerlo, por diferentes razones, no lo hicieron, y claro, Venezuela hoy se empobrece cada día más. Entonces, los dos hechos de ayer, ver 7 jueces nombrados a dedo por el chavismo, pasándose por encima de la voluntad de todos los millones de venezolanos que votaron a favor de los diputados que hoy tienen mayoría en la Asamblea. Y lo de Corea del Sur, jueces que en vez de proteger, fiscales que en vez de proteger a los poderosos, a los miembros del gobierno, los persiguen, los encausan cuando hay motivo y llegan a meter presa a la presidenta Park. Son dos hechos que a mí me parecen muy importantes y por eso termino por donde empecé con tu pregunta. El voto tiene que ser a conciencia, porque cuando uno se equivoca, paga las consecuencias. Y estaba tratando yo de recordar su comienzo, no quiero decir su viejo comienzo en Carondelet. Usted era muy joven. ¿Cuántos años tenía y por qué circunstancia usted llegó
prácticamente a ser una especie de brazo derecho del primer mandatario José María Velasco Ibarra, o estoy exagerando la nota? No, en absoluto. Doctor Mauricio Gándara. Usted me llena de emoción al hacerme escuchar, pero lo que debo decirle es que el doctor Velasco Ibarra vivía para la historia. Él no estaba preocupado de las cosas materiales en absoluto. Por eso es que murió sin dejar nada de bienes materiales. Admirable. Sí, admirable. Y otra de las características de Velasco Ibarra es sin duda que él se interesaba mucho por la juventud. Vea usted que cuando yo le fui a visitar, porque yo era un dirigente universitario, presidente de la Universidad Católica, de cosas por el estilo, me votaron a la central, me dieron el pase forzoso y cosas por el estilo. Entonces me invitaron a participar en la campaña y yo me fui a verle al doctor Velasco Ibarra en Buenos Aires. Me dio una cita de 10 minutos, yo que me había con mi propia plata de recién graduado. 10 minutos me dio de cita en Buenos Aires. Entré y hasta el día de hoy, pues la amistad me retuvo 1 hora y media y durante 3 días me hizo partícipe de su plan de campaña, de su pensamiento, de las reformas constitucionales. Y como yo era un muchacho un poco inquieto, pues yo también le discutí. Hoy día me río cuando me acuerdo de esas cosas. Y al segundo día que me conoció, al día siguiente apenas empezamos la conversación a las 11 de la mañana, porque me llamaba temprano para tener tiempo de conversar antes de la hora de almuerzo. Esas cuestiones, me propuso la diputación por Pichincha, que yo ese instante no le acepté. Perdone, doctor, no le escuché. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía yo 26 años, sí. Entonces... Ya era maltoncito. Pues, ya maltoncito, claro. Si no hubiera podido entrar porque te hacían falta 25, ¿no es cierto? Sí. Entonces entré y yo no le acepté ese rato porque me sorprendí. Eso es lo que más quería, pero me sorprendí. Dije, ¿de qué manera le propuso? Que recuerde usted. Vea, como conversamos en esa hora y media, me propuso, al entrar, dice, señor doctor Gándara Gallegos, porque así hablaba él, ¿no? Sí, con todas las de ley. Con todas las de ley. Me dijo, yo quisiera que venga al Congreso. Yo me sorprendí tanto que le dije, yo le agradezco, pero estoy muy joven. ¿Ya tiene edad legal? Sí, pero sobre todo no quiero estar en esa larga lista que hay en el Ecuador de todos los aspirantes a ir en sus listas. Y ahí acabó la conversación. Pero en Quito insistió y vine al Congreso. Pero vea... ¿Por qué no tuteaba el doctor Velasco? Perdone por ¿qué? No tuteaba. Él sí mantenía la majestad del poder, pues, ¿no es cierto? Pero la majestad no era imponiendo y reclamando. Yo no lo he oído a Velasco Ibarra hablar de la majestad del poder para él. Él la tenía de naturaleza, pues, ¿no es cierto? Y otra cosa que es importante, que muy pocos la conocen, es que el doctor Velasco, el que escucha usted ahí en los discursos, el que le ve usted en las actuaciones y cosas, en su conversación era un hombre con un sentido del humor finísimo, sobre todo de la ironía. Entonces, cuando yo fui secretario de la administración, un año y medio más tarde, la conversación con él era lo más fluida y decía cosas que no puedo ya tanto repetir, porque crearía un problema político, pero sobre los personajes y sobre las cosas. Y vea, sobre la obra pública, porque Velasco es un gran constructor de obras públicas. Así es. Los que crean que el país no existía antes. ¿Y dónde está pues la carretera panamericana, no es cierto? ¿Sí? Claro. Todas las obras y todos esos edificios que ahora que han hecho esas cosas son de Velasco, que creó los fondos, seguido por el doctor Camilo Ponce, otro gran constructor, supuesto, ¿sí? Pero por los fondos que se crearon para la conferencia interamericana, pues, ¿no es cierto? Esos son los que se construyeron en el periodo siguiente del doctor Ponce, que repito, un gran constructor y un gran hombre. Todo esto que vemos aquí del Congreso, del edificio del Seguro,
todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces Velasco era para la frustrada conferencia de la Organización de Estados Americanos de los 60. Entonces no Velasco realizar. promovía a los jóvenes y me habían propuesto varias cosas, ¿no es cierto? Bien. Varias cosas. Pero yo no aceptaba por permanecer en el Congreso, casi me escondía para que no me vayan a llevar a otra parte, hasta que me propuso la secretaría. ¿Y luego general. los cargos que usted ocupó en Carondelet? Yo solo he estado después como... Secretario de la Administración. Claro, con Velasco Ibarra, el secretario de la Administración. Vea, aunque la gente cree que yo puedo por haber sido embajador o ministro o diputado, cosas por el estilo, son muchísimos más los cargos que me han ofrecido y que no he aceptado. Pero bueno, esa es la historia. Pero resumiendo, Velasco vivía para la historia. Ninguno tiene la obra intelectual en sus escritos como ahora, cuando veo estas tesis de grado o estas cosas, o este libro copiado de la República Bananera, copiado de Stiglitz y de otros premios Nobel. Es un pensamiento auténtico de Velasco, pues, ¿no es cierto? Y la obra principal intelectual de Velasco es antes de ser presidente, porque la obra intelectual de Velasco es como periodista, como la abrió. Esos artículos en el diario El Comercio, principalmente, son una doctrina de honradez, de patriotismo. Hay que leerle a Velasco en el periodo de la Abrió. Entonces, eso, las obras públicas, la honradez. El otro día, después, como somos enemigos reconciliados con el doctor Borja, y un enemigo reconciliado es el mejor amigo, porque ya no se vuelve usted a pelear. Pero hace unas 3 o 4, 5, 6 semanas, me decía el doctor Borja, y él un furioso antivelasquista, pues, ¿no es cierto? Claro. Rodrigo, un furioso antivelasquista. Todo su anecdotario se refiere a Velasco. Claro, entonces me decía, la honradez del doctor Velasco, proverbial, ¿no es cierto? No le interesaban los bienes materiales, me dijo el Rodrigo, ¿sí? Hace pocas semanas a raíz de los escándalos. Así que allí hay una doctrina. Por supuesto que en un país que estaba en organización, sin fondos, sin cosas por el estilo, existen en Velasco, en su obra política, en su accionar político, cosas que pueden llamarse como contradicción, pero Velasco siempre buscaba eso, la honradez, el servicio, y nunca, otra cosa que podría parecer contradictoria, nunca quiso extenderse en un poder que no haya sido dado por el pueblo, como ocurrió el año 72, ¿sí? El año 72 Velasco dijo, yo me voy cuando termine mi periodo. Antes se frustró por los hechos que conocemos y la dictadura de de Rodríguez Lara. En vigencia estaba su presidencia alcanzada en las urnas. Estaba vigente, digo, claro, su periodo estaba vigente su periodo, pero no quería mancharse con eso. Hizo una madurez como la de ahora en Venezuela. Un poco así fue, ¿no? Entrábamos a la universidad por esos años. Y entonces el doctor Velasco creo que sí cometió un error frente a la institucionalidad democrática al que él no estaba acostumbrado. Él ganaba por una explosión social impresionantemente grande. Y esa vez justamente fue aquella que ganó, sumados todos los candidatos y multiplicados por 3, no lo igualaban. Sí, Vea, y creo que ese es en el periodo anterior, en el que estuve yo, es el último, el 68, es en la del año 60, en que sumados el señor Plaza, el doctor Cordero, del Partido Liberal y del Partido Conservador, no llegaban sumados a la votación del doctor Velasco, por la pasión que ponía en sus discursos, en sus alocuciones, y por tener esa vida tan limpia, la honradez. Quiero que tenga la bondad de narrarle especialmente a la juventud que cívicamente está pendiente del comicio de este domingo,
que va a votar seguramente por primera vez, muchos por segunda o tercera ocasión. Estos jóvenes tienen que saber cómo era nuestra diplomacia y para qué sirvió nuestra diplomacia, por qué éramos considerados en el mundo. El mundo no era el ALBA, el mundo no era estos países que se han aglutinado ideológicamente. El mundo era extraordinariamente inmenso y allí nuestros diplomáticos cumplieron tareas muy significativas. Para que usted lo diga, tenga la bondad. Muchísimas gracias. En realidad hay que mirar un poco al pasado, porque evidentemente no nacimos ayer, sino hace varios siglos el Ecuador. Y la diplomacia ecuatoriana también tiene una trayectoria no de pocos años, sino de décadas y prácticamente desde los inicios de la República. Tanto es así que históricamente el segundo ministerio que se crea una vez que el Ecuador se separa de la Gran Colombia es el Ministerio de Relaciones Exteriores. De allí que históricamente, diplomáticamente, cuando se establecía la presidencia de los ministros, le correspondía al ministro de Relaciones Exteriores del puesto número 2. Pero bueno, la diplomacia ecuatoriana se fue perfeccionando, el término de carrera diplomática pues siempre se lo usó, aun cuando no existían las normas precisas, hubieron reglamentos que lo regulaban hasta el año 63 en que se dicta la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Conjuntamente con esta ley orgánica del Servicio Exterior estaba paralelamente una aspiración que la complementaba a esta ley. La aspiración fundamental era la creación de una academia diplomática, como tienen la mayoría de los países, para que los que aspiran a una carrera, a una vida diplomática, a través de esta academia, pues puedan prepararse y puedan defender realmente como se enseñaba, los altos intereses del país. Pero entendiendo altos intereses del país, el conjunto de intereses que benefician o intereses que la mayoría de ecuatorianos, sin distinción de nada, tienen frente al mundo internacional. Y para esto hay que prepararlos. Esto es evidente, todos los países han entendido de que la profesión, como cualquier otra profesión, requiere una especialización. Yo creo que la diplomacia ecuatoriana tuvo su prueba y su mayor aporte en determinado momento, precisamente en lo que usted acaba de mencionar, cuando la existencia de nuestro país estaba amenazada por segunda vez en el año 95. Los enfrentamientos en el Alto Cenepa ponían en peligro que la guerra, en primer lugar, la guerra en el Alto Cenepa se extienda a todo el país. Y al extenderse a todo el país, la propia existencia del Ecuador estaba en peligro, eso se lo entendía claramente. Había que sentarse en una mesa de negociación para tratar, en primer lugar, de detener la guerra, que eso era la parte más difícil en ese momento, porque el Ecuador y el Perú no nos entendíamos, en que no teníamos un concepto de qué es lo que se debía hacer. Así pues, las negociaciones en Itamaraty, pues que ya se han olvidado, han pasado más de 20 años, el Ecuador se ha olvidado que estuvimos en peligro, que en ese momento se demostró algo fundamental, que éramos un solo país, que que no había división entre los ecuatorianos, porque todos estábamos en torno del tricolor nacional y en torno del país como tal. Esta negociación, pues hay que recordarla, pues duró prácticamente 3 semanas, agotadoras, ¿no? Y logramos en esta negociación logramos obtener un documento que se lo llamó la Declaración de Paz de Itamaraty. Declaración que, en primer lugar, hacerle reconocer al Perú de que había un problema y de que había que solucionarlo, y que daba abierta la posibilidad de solucionar este problema en que cada una de las partes presente sus posiciones. El Ecuador, obviamente, para el Ecuador era muy claro que quería una reivindicación histórica de lo que ocurrió en el año 41 y 42 con el protocolo de Río de Janeiro, y esa reivindicación histórica, la veíamos claramente, estaba orientada a tener una salida soberana al Amazonas.
que en ese momento no fue posible, pero se dejaron las bases para una negociación que se debió continuar después. Esta negociación duró prácticamente hasta el año 98, en que se aplicaron los acuerdos de Brasilia, en que, bueno, todos conocemos, el Ecuador tuvo que ceder en sus aspiraciones a cambio de una paz. El Ecuador tuvo que ceder en sus aspiraciones sin que sean reconocidas al menos esta reparación histórica, que quedó abierta en la Declaración de Paz de Itamaraty, la posibilidad de hacerlo. Hasta ahí llegó la actividad diplomática, y después se complicaron las cosas en la segunda parte, y el resultado pues fue totalmente diferente a lo que habíamos esperado en el año 95. No sé si alguna pregunta adicional en esto, no sé. La parte anecdótica que claro hay que mencionar es que el presidente Sixto Durán Ballén tuvo el respaldo de todo el país, dejando a un lado los intereses personales de todos, el respaldo del país para defender a este país que se veía amenazado. Yo creo que eso es fundamental. La famosa frase que él repitió tantas veces, ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás. Claro, la historia al final, eso podría ser tema de un análisis diferente, nos llevó a una negociación en la cual esa aspiración, ese sueño que tenían los ecuatorianos de haber estado algún día en el Amazonas quedó truncada, pero eso ya es materia.